La posesión de Arnheim o el paisaje del jardín, por Edgar Allan Poe. El jardín estaba recortado como una bella dama que yace dormida con deleite cerrando sus pupilas a los abiertos cielos. Los azules campos del cielo estaban como alineados en un amplio circuito adornado con flores luminosas. Los lises y las centellas de rocío que cabalgaban de sus azules hojas parecían rutilantes estrellas brillando en el azul nocturno. Gilles Fletcher. Desde su cuna hasta su tumba, una brisa de prosperidad empujó a mi amigo Ellison. Y no empleo aquí la palabra prosperidad en su sentido simplemente mundano. La persona de quien hablo parecía nacida con la finalidad de anunciar las doctrinas de Turgot, Price, Priestley y Condorcet, para poner un ejemplo individual de lo que se ha llamado la quimera de los perfeccionistas. En la breve existencia de Ellison me parece ver una refutación del dogma según el cual, en muchas naturalezas humanas, reside algún principio oculto, enemigo de la felicidad. Un examen minucioso de su carrera me ha hecho comprender que, en general, la miseria de la especie humana proviene de la violación de unas cuantas leyes de la humanidad, que como tal especie tenemos en nuestro poder elementos de contento en bruto, y que, aún ahora, en la presente oscuridad y locura de todo pensamiento sobre la gran cuestión de la condición social, no es imposible que el hombre, como ser individual, pueda ser feliz en determinadas circunstancias insólitas y altamente fortuitas. Mi joven amigo estaba también imbuido por completo de tales opiniones y por eso es digno de observarse que el goce ininterrumpido que caracterizó su vida fuese en gran parte resultado de un previo acuerdo. Es en verdad evidente que con algo menos de esa filosofía que de cuando en cuando ocupa también el lugar de la experiencia, Mr. Ellison se hubiera visto precipitado por el tan extraordinario éxito de su vida en el torbellino común del infortunio que se abre ante los hombres superdotados. Pero no es mi intención escribir un ensayo sobre la felicidad. Las ideas de mi amigo pueden resumirse en pocas palabras. No admitía más que 4 principios, o más estrictamente, 4 condiciones de felicidad. La que él consideraba como principal, es extraño decirlo, era la simple y puramente física del ejercicio al aire libre. La salud, decía, que se puede obtener por otros medios, no merece apenas ese nombre. Citaba las voluptuosidades del cazador de zorros y señalaba a los cultivadores de la tierra cual las únicas gentes que, como clase, pueden ser consideradas justamente más felices que los otros. Su segunda condición era el amor a la mujer. Su tercera, y la de más difícil realización, era el desprecio de la ambición. Su cuarta era el objeto de una persecución incesante, y él afirmaba que, siendo iguales las otras cosas, la extensión de la felicidad alcanzable estaba en proporción con la espiritualidad de ese objeto. Fue Ellison notable por la continua profusión con que la fortuna volcó sobre él sus dones. En gracia personal y en belleza superaba a todos los hombres. Su inteligencia era de esas para las cuales la adquisición del conocimiento es menos una labor que una intuición y una necesidad. Su familia era una de las más ilustres del imperio, su esposa, la más encantadora y la más abnegada de las mujeres. Habían sido siempre cuantiosos sus bienes, pero al alcanzar la mayoría de edad, se descubrió que el destino había tenido en favor de él uno de esos caprichos suyos que asombran al medio social donde ocurren y que no dejan de alterar radicalmente la constitución moral de quienes son objeto de ellos. Parece ser que unos 100 años antes de que Mr. Ellison llegase a su mayoría de edad, falleció en una remota provincia cierto Mr. Seabright Ellison. Este gentleman amasó una fortuna principesca y no teniendo parientes inmediatos se le ocurrió la fantasía de dejar que se acumulara durante un siglo después de su muerte. Habiendo indicado él mismo minuciosa y sagazmente los diversos modos de invertirla, legó la totalidad de aquella fortuna al más cercano consanguíneo que llevase el apellido Ellison y que viviese al final de los 100 años. Se hicieron varias tentativas para lograr la anulación de aquel singular legado. Su carácter ex post facto les llevó al fracaso.
pero despertó la atención de un gobierno celoso que finalmente promulgó un decreto legislativo prohibiendo tales acumulaciones. Este decreto, sin embargo, no fue obstáculo para que el joven Ellison entrara en posesión el 21º aniversario de su nacimiento y como heredero de su antepasado Seabright de una fortuna que se elevaba a 450 millones de dólares. Cuando se conoció la cuantía de la enorme fortuna heredada, se hicieron por supuesto muchas conjeturas sobre la manera de disponer de aquella. La magnitud y la inmediata disponibilidad de dicha suma deslumbraban a cuantos pensaban en la cuestión. Se hubiera podido imaginar al poseedor de una suma apreciable, cualquiera, realizando una u otra cosa entre mil, dotado de una fortuna que superaba al fin y al cabo la de cualquier otro ciudadano. Se hubiera podido imaginarle fácilmente entregado a los excesos de las más extravagantes caprichelas de su tiempo, o consagrado a intrigas políticas, o aspirando al poder ministerial, o persiguiendo un rango más elevado en la nobleza, o coleccionando en amplios museos toda clase de objetos raros o curiosos, o desempeñando el papel de mecenas de las letras, de las ciencias o del arte, o dotando y dando su nombre a grandes instituciones de caridad. Pero en relación con la inconcebible fortuna en poder del heredero a la sazón, aquellos objetos y todos los objetos ordinarios tangibles parecían ofrecer un campo demasiado limitado. Había que recurrir a las cifras y éstas bastaban para confundir. Se vio que, aún solo al 3%, la renta anual de la herencia ascendía a no menos de 13.500.000 dólares, lo cual representaba 1.125.000 dólares al mes, o 36.996 dólares al día, o 1.541 dólares a la hora, o 26 dólares al minuto. Así, el sendero trillado de las suposiciones se encontraba interrumpido por completo. Los hombres no sabían ya qué imaginar. Algunos llegaban incluso a suponer que Mr. Ellison se desprendería espontáneamente, cuando menos, de la mitad de su fortuna, por representar una opulencia totalmente superflua, y que enriquecería a toda la multitud de parientes suyos, repartiendo aquella superabundancia. En efecto, Ellison cedió a sus más cercanos la fortuna ya inusitada que poseía antes de aquella herencia. Con todo, no me sorprendió ver cómo tenía desde hacía largo tiempo ideas determinadas sobre la cuestión que promovía tanta discusión entre sus amigos. No me asombró, por ende, la naturaleza de su decisión. Respecto a las caridades individuales, había él dejado satisfecha su conciencia. En cuanto a la posibilidad de una mejora cualquiera, propiamente dicha, efectuada por el hombre mismo en la condición general de la humanidad, él le concedía, siento confesarlo, muy poca fe. En resumen, para felicidad o para desgracia suya, se replegó sobre sí mismo antes que nada. Era un poeta en el sentido más amplio y noble. Comprendía, por añadidura, el verdadero carácter, el propósito augusto, la majestad y la dignidad supremas del sentimiento poético. Su instinto le decía que la más completa, si no la única satisfacción adecuada a ese sentimiento, estribaba en la creación de nuevas formas de belleza. Algunas particularidades, ya fuera en su primera educación o en la naturaleza de su inteligencia, habían dado un tinte de eso que se llama materialismo a sus especulaciones éticas, y fue quizá esa predisposición la que le llevó a creer que el terreno más ventajoso al final, si no el más legítimo, para el ejercicio poético, está en la creación de nuevos modos de belleza puramente física. Esto le hizo no llegar a ser ni músico ni poeta, si empleamos este último término en su acepción diaria. O puede que él hubiera olvidado ser lo uno o lo otro sin más ni más, en cumplimiento de su idea de que en el desprecio de la ambición se encuentra uno de los principios esenciales de la felicidad sobre la tierra. Resulta de veras imposible que mientras un genio de elevado orden es necesariamente ambicioso, el genio más alto aún sea el que está por encima de eso que se llama ambición. Y no puede así ocurrir que hayan existido genios mucho más grandes que Milton, que han permanecido por su voluntad mudos y sin gloria. Creo que el mundo no ha visto nunca, y que, salvo por una serie de accidentes que aguijoneasen el más noble rango del espíritu y le obligasen a esfuerzos ingratos, el mundo no verá nunca toda la extensión triunfante de ejecución de que es harto capaz la naturaleza humana en los más ricos dominios del arte. Ellison no llegó a ser ni músico ni poeta.
aunque no ha existido nunca un hombre más enamorado a fondo de la música y de la poesía. En otras circunstancias que las que rodearon, no habría sido imposible que hubiese llegado a ser un pintor. La escultura, aunque rigurosamente poética en su naturaleza, es un arte demasiado limitado en su extensión y consecuencias para haber ocupado largo tiempo su atención. Y acabo de mencionar todos los dominios en los cuales le ha declarado capaz de difundirse la comprensión corriente del sentimiento poético. Pero Ellison sostenía que el dominio más rico, más verdadero y más natural, si no el más extenso en absoluto, había sido inexplicablemente descuidado. No se había hecho ninguna definición del jardinero paisajista como del poeta. Aun así, a mi amigo le parecía que la creación del jardín paisaje ofrecía a la musa apropiada la más magnífica de las oportunidades. Ahí en verdad estaba el más bello campo para que se desplegase una imaginación aplicada a la infinita combinación de formas de nueva belleza. Los elementos que intervinieran en la combinación serían por una amplia superioridad los más gloriosos que la tierra pueda proporcionar. En la multiplicidad de formas y de colores de las flores y de los árboles, él reconocía los esfuerzos más directos y enérgicos de la naturaleza hacia la belleza física. Y en la dirección o concentración de ese esfuerzo, o dicho con más propiedad en su adaptación a los ojos que habían de contemplarlo sobre esta tierra, él notaba que debía emplear los mejores medios, trabajar con el mayor aprovechamiento para el cumplimiento no sólo de su personal destino como poeta, sino también de los augustos fines para los que ha implantado la divinidad el sentimiento poético en el hombre. Su adaptación a los ojos que habían de contemplarlo sobre esta tierra. En su explicación de esta frase, Mr. Ellison aclaraba lo que había parecido siempre un enigma. Quiero hablar del hecho, que nadie más que el ignorante discute, de que no existe en la naturaleza combinación alguna de decoraciones tal como el pintor genial la podría producir. No se encuentran en la realidad paraísos semejantes a los que resplandecen en los lienzos de Claudio de Lorena. En el más encantador de los paisajes naturales puede siempre descubrirse un defecto o un exceso, muchos excesos y defectos. Aunque las partes componentes puedan desafiar individualmente la elevada pericia del artista, la disposición de esas partes será siempre susceptible de mejora. En conclusión, no puede encontrarse un lugar sobre la vasta superficie de la tierra natural en donde un ojo artístico, mirando con fijeza, no haya motivo de ofensa en lo que se llama la composición del paisaje. Y no obstante, cuán ininteligible es esto. En todas las demás materias se nos ha enseñado ciertamente a considerar la naturaleza como suprema. En cuanto a sus detalles, nos estremecería competir con ella. ¿Quién tendría la presunción de imitar los colores del tulipán o mejorar las proporciones del lirio del valle? La crítica que dice a propósito de escultura o de pintura que la naturaleza debe ser exaltada o idealizada más bien que imitada, está en un error. Ninguna combinación de elementos de belleza humana, en pintura o en escultura, puede hacer más que acercarse a la belleza viva y respirante. Solo en el paisaje está el principio de la verdadera crítica que ha sentido su verdad allí, y es el espíritu temerario de generalización el que la ha impulsado a declarar que era cierto en todos los dominios del arte. Digo que habiendo sentido su verdad allí, pues el sentimiento no es afectación ni quimera. Las matemáticas no proporcionan demostraciones más absolutas que las que el artista extrae del sentimiento de su arte. No solo él cree, sino que sabe positivamente que tales y cuales arreglos de materia, en apariencia arbitrarios, constituyen sólo la verdadera belleza. Sus razones, empero, no han sido maduradas en la expresión. Queda esto para un análisis más hondo que todos los que se han hecho en el mundo, investigar esas razones y expresarlas de lleno. Sin embargo, el artista ve confirmadas sus opiniones instintivas por la voz de todos sus hermanos. Supongamos una composición que sea defectuosa, supongamos que se haga una corrección en su simple arreglo de forma, supongamos que esa corrección sea sometida a todos los artistas del mundo. Cada uno de ellos admitirá la necesidad de ella, y aún más, para remediar la composición defectuosa, cada miembro aislado de la hermandad habrá sugerido una corrección idéntica. Repito que solo en el arreglo del paisaje es susceptible de ensalzamiento la naturaleza física y que por consiguiente esta susceptibilidad de mejora en ese único punto representaba un misterio que era yo incapaz de resolver.
Mis propios pensamientos sobre ese tema descansaban en la idea de que la primitiva intención de la naturaleza debería haber arreglado la superficie de la Tierra de manera a realizar en todos los puntos el sentimiento humano de la perfección en la belleza, en lo sublime o en lo pintoresco, pero que esa primitiva intención había quedado frustrada por las conocidas perturbaciones geológicas, perturbaciones de forma y de colores, agrupados, en cuya corrección o aquietamiento reside el alma del arte. La fuerza de esta idea se encontraba muy debilitada, no obstante, por la necesidad en que iba envuelta de considerar esas perturbaciones como anormales e inadaptadas a un fin cualquiera. Fue Ellison quien sugirió que eran pronósticos de muerte. Lo explicó así. Admitamos que la inmortalidad terrenal del hombre haya sido la primera intención. Tenemos entonces el primitivo arreglo de la superficie de la Tierra adaptado a su estado feliz, estado no existente sino preconcebido. Las perturbaciones han sido los preparativos para su condición mortal concebida posteriormente. Ahora bien, decía mi amigo, lo que consideramos como una exaltación del paisaje puede en realidad serlo, aunque solo desde el punto de vista moral o humano. Cada alteración del decorado natural producirá acaso un defecto en el cuadro, si suponemos ese cuadro visto en grande, en masa, desde algún punto distante de la superficie de la Tierra, aunque no más allá de los límites de su atmósfera. Se comprende con facilidad que el perfeccionamiento de un detalle, examinado desde muy cerca, podría al mismo tiempo perjudicar un efecto general o más claramente observado. Tal vez exista una clase de seres, humanos en otro tiempo, pero ahora invisibles a la humanidad, a quienes desde lejos nuestro desorden pueda parecer orden y nuestra carencia del elemento pintoresco, pintoresquismo. En una palabra, los ángeles terrestres, dotados de un sentimiento de lo bello, refinado por la muerte, y para cuyas miradas, más en particular que para las nuestras, Dios haya querido desplegar los amplios jardines paisajes de los hemisferios. En el curso de la discusión, mi amigo citó algunos parágrafos de un escritor que ha tratado del jardín paisaje, y al cual se incluye entre quienes han abordado el tema certeramente. No hay en puridad más que dos estilos de paisaje-jardín, el natural y el artificial. El uno intenta evocar la belleza original de la campiña, adaptando sus medios al decorado circundante, cultivando árboles que estén en armonía con las colinas o con las tierras vecinas, descubriendo y llevando a la práctica esas relaciones delicadas de tamaño, proporción y color que, ocultas para el observador vulgar, se revelan por todas partes al estudiante experto de la naturaleza. El resultado del estilo natural en el jardinaje se manifiesta más bien en la ausencia de todos los defectos e incongruencias, en el predominio de una sana armonía y de un orden que en la creación de maravillas o milagros cualesquiera. El estilo artificial comprende tantas variedades como gustos diferentes que satisfacer. Guarda cierta relación general con los diversos estilos de arquitectura. Existen las majestuosas avenidas y los retiros de Versalles, las terrazas italianas y un viejo estilo inglés mezclado y vario que tiene cierta relación con el gótico doméstico o con la arquitectura isabelina inglesa. Pese a cuanto pueda decirse contra los abusos del paisaje jardín artificial, la mezcla del arte puro en el decorado del jardín añade a este una gran belleza. Esta es, en parte, grata a los ojos por la manifestación de un orden y de una intención, y en parte, moral. Una terraza con una vetusta balaustrada cubierta de musgo evoca enseguida ante los ojos las bellas formas que pasaron por allí en otros días. La más ligera manifestación de arte es una prueba de la solicitud y del interés humano. Por lo que ya he observado, dijo Ellison, comprenderá usted que rechazo la idea ahí expresada de recordar la belleza original de la campiña. La belleza original no es nunca tan grande como la que el hombre puede introducir. Naturalmente, todo depende de la elección de un sitio idóneo. Lo que se dice del descubrimiento y de la puesta en práctica de las delicadas relaciones de tamaño, proporción y color es una de esas simples maneras vagas de hablar que sirven para encubrir la inexactitud del pensamiento. La frase citada puede significar algo o nada, y no sirve de guía en modo alguno. Que la verdad resultante del estilo natural de la jardinería se manifiesta más bien en la ausencia de todos los defectos e incongruencias que en la creación de maravillas o milagros especiales, es una de esas proposiciones mejor adaptadas a la comprensión rastrera de la multitud que a los férvidos sueños del hombre de genio.
El mérito negativo indicado pertenece a esa crítica cojitranca que en literatura elevaría a Addison hasta la apoteosis. Bien mirado, esa virtud que consiste en la mera supresión del vicio apela directamente a la inteligencia y puede por tanto ser circunscrita a la regla, pero la virtud más elevada, que llamea en creación, no puede ser apreciada más que en sus resultados. La regla solo se aplica a los méritos negativos, a las excelencias de abstención. Más allá de esa regla, el arte crítico solo puede sugerir. Pueden enseñarnos a construir un Catón, pero no nos enseñarán nunca a concebir un Partenón o un infierno. Sin embargo, hecha la cosa, realizado el milagro, la facultad de comprenderlo se hace universal. Los sofistas de la escuela negativa, quienes a causa de su incapacidad creadora se mofan de la creación, son ahora los que la aplauden más ruidosamente. Lo que en su condición embrionaria de principio afrentaba su razón gazmoña, no deja nunca, en su madurez de realización, de arrancar admiración a su instinto natural de belleza. Las observaciones del autor sobre el estilo artificial, prosiguió Ellison, son menos censurables. Mezclar arte puro en el decorado de un jardín añade a éste una gran belleza. Es justo, como lo es también la observación referente al sentimiento del interés humano. El principio expresado es incontrovertible, pero puede que exista algo más allá. Puede que exista un objeto en relación con el principio, un objeto inalcanzable por los medios que poseen ordinariamente los individuos y que, no obstante, si se alcanzara, daría al paisaje jardín un encanto que superaría el que puede darle un sentimiento puramente humano. Un poeta disponiendo de recursos pecuniarios podría, mientras conservase la idea necesaria de un arte, de una cultura, o según la expresión del autor, de un interés, imbuir de tal modo sus propósitos con tan exacta y nueva belleza, que comunicasen al espectador el sentimiento de una intervención espiritual. Se concibe que para conseguir tal resultado debe él asegurar todos los beneficios del interés o del propósito, mientras aligera su obra de la rigidez, de la técnica del arte mundano. En el más árido de los desiertos, en el más salvaje de los decorados de la pura naturaleza, se manifiesta el arte de un creador. Aun así, este arte solo se manifiesta por reflexión, no posee en modo alguno la clara fuerza de un sentimiento. Supongamos ahora ese sentido del designio del Todopoderoso rebajado en un grado, puesto en armonía o adaptado al sentido del arte humano, formando una especie intermedia entre los dos. Imaginemos, por ejemplo, un paisaje en que se combinen la vastedad y lo definitivo, en que la reunión de la belleza, de la magnificencia y de la rareza sugieran la idea de cuidados, de cultura y de superintendencia por parte de seres superiores emparentados, a pesar de todo, con la humanidad. Entonces el sentimiento de interés estará preservado, mientras el arte envuelto en él le dará el aspecto de una naturaleza intermediaria o secundaria, una naturaleza que no es Dios ni una emanación de Dios, sino que es la naturaleza tal como sería si saliese de las manos de los árboles que vuelan en el hombre y Dios. Fue consagrando su enorme fortuna a la incorporación de tal visión. Fue en el ejercicio físico, sin trabas, al aire libre, asegurado por la vigilancia personal de sus planes, en el objeto incesante hacia el cual tendían esos planes, en la elevada espiritualidad de ese objeto, en el desprecio de toda ambición que le permitía a él sentirla de verdad, en las fuentes perennes con que veía recompensada sin posibilidad de saciarla, la pasión dominante de su alma, su sed de belleza, y fue por encima de todo en la simpatía de una mujer femenina de veras, cuya belleza y cuyo amor envolvían su existencia en la purpúrea atmósfera del paraíso, donde Ellison creyó encontrar y encontró la exención de las inquietudes ordinarias de la humanidad, con una gran cantidad de felicidad positiva, superior a la que ha resplandecido nunca en los sueños de Madame de Staël. Desespero de dar al lector una idea clara de las maravillas que mi amigo logró realizar. Quisiera describirlas, pero me descorazona la dificultad de la descripción y vacilo entre el detalle y las generalidades. Quizá el mejor sistema sería reunir las dos en sus extremos. Mr. Ellison consideraba por descontado como el primer paso la elección de localidad y apenas comenzó a pensar en esto, cuando la exuberante naturaleza de las islas del Pacífico atrajo su atención. En realidad él había decidido mentalmente un viaje a los mares del sur,
cuando una noche de reflexión le indujo a abandonar aquella idea. Si fuese yo un misántropo, decía, me convendría ese lugar. Su aislamiento completo, su lejanía y la dificultad que presenta de acceso y de salida serían en un caso tal el encanto de los encantos, pero yo no soy Timón. Deseo el sosiego, pero no la depresión de la soledad. Quiero conservar en mí cierto dominio sobre la extensión y la duración de mi descanso. Habrá horas frecuentes en que tendré necesidad también de la simpatía de lo poético para lo que he de hacer. Dejadme entonces buscar un sitio no demasiado distante de una ciudad populosa, cuya proximidad además facilitará la ejecución de mis planes. Ellison, en busca de un lugar adecuado de tal situación, viajó durante varios años y me permitió que le acompañase. 1000 sitios que me entusiasmaban fueron rechazados por él sin vacilación, por razones que me probaron al final que estaba en lo cierto. Llegamos por último a una elevada meseta de una belleza y de una fertilidad maravillosas, desde la cual se dominaba una perspectiva panorámica de una extensión no menor que la del Etna, y que a juicio de Ellison y al mío propio, superaba por todos los verdaderos elementos de lo pintoresco esa vista tan afamada que se goza desde la montaña italiana. Sé, dijo el viajero con un suspiro de hondo deleite después de haber contemplado aquel cuadro y estasiarse durante casi una hora. Sé que aquí, en mis circunstancias, el 99% de los hombres más descontentadizos se darían por satisfechos. Este panorama es realmente glorioso, y me deleitaría con él solo por el exceso de su esplendor. El gusto de todos los arquitectos que he conocido nunca los impulsa, por amor a la perspectiva, a situar las viviendas en las cumbres de las colinas. El error es obvio. La grandeza en cualquiera de sus modos, pero especialmente en el de la extensión, remueve, excita y luego fatiga y deprime. Para un paisaje ocasional no cabe nada mejor. Para una vista constante no hay nada peor. Y en la vista constante, la fase más censurable de grandeza es la extensión. La fase peor de la extensión es la distancia. Esto se halla en pugna con el sentimiento y con el sentido de reclusión. El sentimiento y el sentido que intentamos satisfacer retirándonos al campo, mirando desde la cumbre de una montaña, no podemos por menos de sentirnos fuera del mundo. El hombre dolorido evita las perspectivas distantes como la peste. Solo hacia el final del cuarto año de nuestra búsqueda encontramos un lugar del que el propio Ellison se declaró satisfecho. Es inútil, naturalmente, decir dónde estaba situado ese lugar. La reciente muerte de mi amigo, al hacer que su hacienda estuviese abierta a cierta clase de visitantes, ha dado a Arnheim una especie de celebridad secreta y sumisa, si no solemne, parecida en cierto modo, aunque posea un grado infinitamente superior, a la que ha hecho famoso Fonthill durante tanto tiempo. Se llegaba de ordinario a Arnheim por el río. El visitante salía de la ciudad muy temprano. Durante la tarde pasaba entre unas orillas de una belleza tranquila y doméstica, sobre las cuales pastaban innumerables ovejas, cuyos vellones moteaban de blanco el verde intenso de las ondulantes praderas. Poco a poco la idea de cultivo se hundía en una ansia puramente pastoral. Esta se fundía con lentitud en una sensación de retiro, y ésta a su vez en una conciencia de soledad. Al acercarse la noche, el canal se hacía más estrecho, las orillas más y más escarpadas, y estas últimas se revestían de un follaje más rico, más espeso, más sombrío. La transparencia del agua aumentaba, la corriente hacía 1000 recodos, de modo que no se podía divisar su brillante superficie sino a una distancia de 1/8 de milla. A cada instante parecía el barco aprisionado en un círculo mágico, formado por muros de follaje insuperables e impenetrables, con un techo de raso ultramar y sin suelo, balanceándose la quilla con admirable delicadeza sobre la de una barca fantasmal, que habiendo volcado por algún accidente flotase en constante compañía con la barca real, a fin de sostenerla. El canal se convertía entonces en un desfiladero, aunque el término sea inaplicable. Lo empleo simplemente porque el lenguaje no tiene palabras mejores para representar el rasgo más notable, no el más distintivo, del cuadro. Este carácter de desfiladero se manifestaba no más en la altura y en el paralelismo de las orillas, pues desaparecían todos los otros rasgos.
Las paredes del barranco, entre las cuales corría el agua siempre clara y tranquila, se elevaban a una altura de 100 y a veces de 150 pies, y se inclinaban tanto una hacia otra que no dejaban pasar la luz del día, mientras los musgos largos y espesos como plumas que colgaban de los arbustos entretejidos arriba daban a todo el abismo un aire de fúnebre tristeza. Las revueltas se hacían cada vez más frecuentes e intrincadas, y parecían con frecuencia girar sobre sí mismas, de modo que el viajero había perdido hacía largo tiempo toda idea de orientación. Además, se sentía envuelto en una exquisita sensación de rareza. El pensamiento de la naturaleza subsistía aún, pero su carácter parecía haber sufrido una modificación. Era una misteriosa simetría, una estremecedora uniformidad, una mágica corrección en aquellas obras suyas. Ni una rama muerta, ni una hoja seca, ni un guijarro perdido, ni un pedazo de tierra morena se veían por ninguna parte. El agua cristalina se deslizaba sobre el granito liso o sobre el musgo inmaculado, con una agudeza de contorno que deleitaba y al mismo tiempo aturdía la mirada. Habiendo serpenteado por los meandros de ese canal durante algunas horas, se adensaba la oscuridad a cada instante cuando el barco aparecía de repente obedeciendo a una inesperada virada, como si cayese desde el cielo en una dársena circular de una extensión considerable comparada con la anchura del barranco. Esta dársena tenía 200 yardas de diámetro, poco más o menos, y la circundaban por todos lados, menos por uno, el que estaba inmediatamente frente al barco al penetrar éste, unas colinas por lo general iguales en altura a los muros del abismo, aunque con un carácter de todo punto diferente. Sus lados se inclinaban desde el borde del agua en un ángulo de unos 45 grados, y lo revestía desde la base hasta la cima, sin un espacio vacío perceptible. Una cortina de los magníficos ramos de flores, apenas era visible una hoja verde entre aquel mar de olorosos y ondeantes colores. Aquella dársena tenía una gran profundidad, pero el agua era tan transparente que el fondo, que parecía formado por una masa espesa de pequeños guijarros redondos de alabastro, se hacía bien visible en relámpagos, es decir, cada vez que la mirada lograba no ver dentro del cielo invertido la floración duplicada de las colinas. Sobre estas últimas no había árboles ni arbustos de ningún tamaño. Las impresiones producidas en el observador eran de riqueza, calor, color, quietud, uniformidad, suavidad, delicadeza, refinamiento, voluptuosidad y una milagrosa gama de cultivo que sugería sueños de una nueva raza de laboriosas hadas de buen gusto, magníficas y descontentadizas, pero cuando la mirada remontaba a lo largo de la ladera multicolor, desde su fina unión con el agua hasta su vaga terminación entre los pliegues de las nubes suspendidas, era realmente difícil no imaginarse una catarata panorámica de rubíes, de zafiros, de ópalos y de ónices dorados desplomándose en silencio desde el cielo. El visitante, cayendo de repente en aquella bahía al salir de la oscuridad del barranco, se siente deleitado, aunque aturdido por el henchido globo del sol poniente, que él suponía ya caído a lo lejos por debajo del horizonte, pero que ahora se le enfrenta y forma la sola terminación de una limitada y diferente perspectiva, vista a través de una grieta parecida a otro abismo en las colinas. El viajero abandona entonces el barco que le ha transportado hasta tan lejos, pasa a una ligera canoa de marfil adornada de dibujos arabescos de un rojo intenso, por dentro y por fuera. La popa y la proa de esta embarcación levantan mucho por encima del agua y terminan en agudas puntas, lo cual le da la forma general de una media luna irregular. Reposa sobre la superficie de la bahía con la arrogante gracia de un cisne. En su fondo tapizado de armiño descansa un solo remo articulado de palo de áloe, pero no se ve ni criado ni remero. El huésped es invitado a tener ánimo. Los hados cuidarán de él. Desaparece el ancho barco y le dejan solo en la canoa, que reposa sin movimiento aparente en medio del lago. No obstante, mientras él piensa en la ruta a seguir, se da cuenta de un suave movimiento en la barca encantada. Oscila lenta alrededor de sí misma hasta que su proa apunta hacia el sol. Avanza con una velocidad suave pero gradualmente acelerada, conforme parece quebrarse en torno a los costados de marfil los ligeros rizos que forma, en la más divina melodía, como si ofreciesen la única posible explicación de aquella deliciosa pero melancólica música, cuya procedencia invisible busca en vano a su alrededor el viajero pasmado.
Avanza la canoa resuelta y se acerca a la puerta rocosa de aquella perspectiva, de tal modo que puede él ver más claras sus profundidades. A la derecha se eleva una cadena de altas colinas vigorosa y profundamente arboladas. Sin embargo, se observa que sigue predominando el rasgo característico de exquisita limpieza allí donde la orilla entra en el agua. No se ve ni rastro de esos habituales desechos de los ríos. A la izquierda el carácter del paisaje es más suave y más precisamente artificial. Allí emerge de la corriente la orilla en una subida muy suave, formando una ancha pradera de césped de un tejido que se parece tanto al terciopelo y de un verde tan brillante que podría sostener la comparación con la más pura esmeralda. Esta meseta varía en anchura de 10 a 300 yardas, llegando desde la orilla del río hasta un muro de 50 pies de alto, después de una infinidad de revueltas, pero siguiendo el curso general del río hasta perderse hacia el oeste en la lejanía. Ese muro es de una roca continua y ha sido formado cortando por la perpendicular el antes escarpado precipicio desde la orilla sur de la corriente, pero no queda rastro del trabajo sufrido. La piedra tallada tiene el tono de los siglos y está profusamente cubierta y sombreada de hiedra, de roja madreselva, de eglantina y de clemátide. La uniformidad de la cúspide y de las líneas de la base del muro está ampliamente suavizada por unos árboles ocasionales de gigantesca altura, alzándose aislados o en pequeños grupos, situados a lo largo de la meseta y en el dominio de detrás del muro, pero muy cerca de éste, de modo que pasan por encima numerosas ramas, de nogal negro sobre todo, y hunden sus extremos colgantes en el agua. Más lejos, dentro de la posesión, queda impedida la visión por un impenetrable biombo de follaje. Se observan estas cosas mientras la canoa se acerca paulatinamente a lo que he llamado la puerta de la perspectiva. Con todo, al hallarse próximo a esta, se desvanece su apariencia de abismo. Se descubre una nueva salida desde la bahía a la izquierda, en cuya dirección continúa el muro, siguiendo el curso general de la corriente. Por esta nueva abertura no pueden los ojos penetrar muy lejos, pues la corriente, acompañada por el muro, tuerce hacia la izquierda hasta que son los dos tragados por el follaje. Entretanto se desliza mágicamente el barco por el sinuoso canal, y allí la orilla opuesta al muro resulta ser parecida a la que estaba enfrente en la perspectiva directa. Siguen cerrando el paisaje colinas altas que se elevan a veces como montañas cubiertas de una salvaje y exuberante vegetación. El viajero, navegando hacia adelante de modo suave, pero con una velocidad que aumenta levemente, después de muchos cortos recodos, encuentra su avance interrumpido, al parecer, por una gigantesca barrera, o más bien por una puerta de otro bruñido, cincelada y calada con primor, según reflejan los rayos directos del sol, el cual se pone ahora deprisa entre un fulgor que semeja enguirlandar con sus llamas toda la selva circundante. Esta puerta está encajada en el alto muro que parece aquí cruzar el río en ángulos rectos. Sin embargo, a los pocos momentos, se ve que el brazo principal de la corriente se desliza, siempre en una suave y amplia curva hacia la izquierda, siguiéndola al muro como antes, mientras otra corriente de un volumen considerable, separándose de la principal, se abre camino con un ligero ondear bajo las puertas y se oculta así a la vista. Cae la canoa en el canal menor y se acerca a la puerta. Sus pesadas hojas se abren lenta y musicalmente. El barco se desliza entre ellas y comienza a descender rápido por un vasto anfiteatro todo cercado de montañas púrpura, cuyas bases están lavadas por un río resplandeciente en toda la extensión de su circuito, mientras el paraíso entero de Arnheim está ya ante la vista. Fluye de allí una fascinante melodía. Se experimenta la sensación opresora de un suave y extraño aroma. Se divisan, como en un sueño, mezcladas con los grandes y esbeltos árboles orientales, arbustos frondosos, bandadas de pájaros dorados y carmesíes, largos, orlados de lirios, praderas de violetas, de tulipanes, de amapolas, de jacintos y de tuberosas, las largas líneas entrelazadas de los arroyuelos de plata, y surgiendo confusamente en medio de todo, una masa de arquitectura semigótica, semisarracena, que se sostiene como por milagro en el aire, resplandeciendo en la roja luz del sol con sus 100 miradores, minaretes y fastigios, semejante a la obra fantasmal y conjunta de los silfos, las hadas, los genios y los gnomos.